Em, Como yo quería contextualizar algunas cosas que a mí me gusta hacer eso, para hablar de Kant, sobre todo porque me quedé pensando con algunas cosas que habíamos hablado la vez pasada del contexto de la época de Newton y Leibniz. eh, y, y bueno, como para entender el abordaje de Kant, que es una persona que en su plan de obra de la crítica de la razón pura, él quiere desarrollar una metafísica científica, algo Ajá, que bueno, que para nosotros ahora sería medio como un chiste. No, claro. en ese contexto era algo como muy importante y necesario. Pagada de Eh, objetivo. Pagado de objetivos, sí, sí. Pero bueno, yo te quería contextualizar un poquito por qué él está en ese momento haciéndose esa pregunta. Hemos hablado un poco del contexto de esa época de los estados modernos y yo quería como hacer una definición más clara de qué corno es la modernidad, a qué le llamamos modernidad, que igual es algo amplísimo, pero bueno, voy a definirlo en sus sentidos más negativos, que al día de hoy están más incorporados, y después si encuentro algo positivo, lo destaco. No, mentira. No. Pero bueno, básicamente, digamos, hubo una época muy larga que fue el medioevo, digamos, que estamos hablando siempre de Europa, ¿no? Esto no Sí. aplica para el resto de la humanidad, pero somos todos hijos del eurocentrismo, así que vamos a ser un poco eurocéntricos. Eh, que básicamente fueron más de 1000 años donde la iglesia cristiana gobernaba, digamos, en un nivel económico, político y social. eh, y tanto el saber, el arte, estaba como a- completamente abocado a un servicio teológico, digamos, ¿no? Ujú, Eh, que eso empieza a cambiar en el Renacimiento, que básicamente es una época donde muchos artistas y pensadores, digamos, empiezan a recuperar toda la cultura griega y a poner el foco más otra vez en el hombre. Por eso todas las pinturas conocidas, estas de Miguel Ángel o de esta muy conocida de Da Vinci, que es un hombre que está haciendo como una cruz, como ujú, uno de los símbolos más fuertes de esa época, porque es como volver al ser humano. Y empiezan a hacer las pinturas realistas, eh, tridimensionales, digamos, en un sentido, mientras que todas las pinturas medievales eran con muy poco detalle, con colores, bueno, poco realistas también, y eran todas pinturas divinas, digamos, hacia la iglesia, hacia Dios, y no había autores. O sea, con el Renacimiento empiezan a tener lugares los autores, peso el autor, Leonardo da Vinci, o sea, el autor, que es como si se quiere una primera afirmación del sujeto, que es como la previa a lo que se venía con la modernidad. Y esta época es muy importante porque también en esta época hay como revoluciones en la astronomía también, mm. con Copérnico. Copérnico, que, que bueno, él rompe, digamos, el esquema aristotélico tolemaico, digamos, que es el geocentrismo. Y él, bueno, plantea eh, que Otro punto de vista. la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Que eso, imagínense también para el peso de la estructura bíblica, de estar en el centro de la creación a de repente girar alrededor del Sol. O sea, simbólicamente, como que era muy potente eso, ¿no? Claro. Y también en esa época aparece la reforma de Lutero, que es como una crítica muy fuerte también a la Iglesia Católica. Pero bueno, para decir, bueno, en astronomía, en la ciencia, en el arte y dentro mismo de la Iglesia hay una reforma que es la luterana, que bueno, es como básicamente empieza el desmembramiento de esa estructura medieval que da paso a después lo que va a ser la modernidad. Y un dato no menor, también en esa época sucede eh,
conquista de América o la llegada de Colón a América. Que también para un autor que a mí me gusta mucho, que tiene una historia de la filosofía muy distinta a la convencional, que es Dussel, él plantea que es el inicio de la modernidad, la llegada de Colón a América, porque dice que a partir de lo otro que eran los pueblos originarios, el yo europeo se afirma y empieza como a afirmar el yo a partir de negar el otro, a negar la humanidad de los que fue un debate de esa época, si eran humanos o no eran humanos los que vivían en las Indias, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, y tiene un texto muy lindo, Dussel, que se llama El encubrimiento del otro, que básicamente habla de todo este tema de la conquista, digamos, y de cómo ahí el yo europeo, el sujeto europeo, empieza a cobrar, digamos, definición en base a esta negación de la otredad que era América. Eh, y en esa época, un poco después, aparece uno de los padres, digamos, de la modernidad y de la ciencia moderna, que es Bacon, que él básicamente es el autor de esta frase tan famosa de que el conocimiento es poder. Bueno, no sé si es él el primer autor de esta frase, pero es como uno de los que la popularizó. Y tiene una frase que es, palabras más, palabras menos, hay que conocer la naturaleza para obedecerla y así poder dominarla. Digamos, esta idea de conocer las leyes de la naturaleza y de conocer la estructura del funcionamiento de la naturaleza para poder después dominarla y someterla, él la define, digamos, como, da como pone la primera piedra de bueno, hoy en día podríamos decir que la realidad en la que vivimos es profundamente baconiana. Hoy en día eso Claro. no se discute, es así, pero bueno, a esa época era una idea, ¿no? Como para pensar el poder que tienen las ideas, que tiene la gente, ¿no? Eh, y porque su texto es Nuevo Organum, Nuevo Organum, porque es como una ampliación de Aristóteles, criticando, digamos, que la ciencia no podía ser solo deductiva, que era muy importante para la ciencia porque las deducciones matemáticas y todos los descubrimientos geométricos permitían hacer un montón de cálculos re importantes, pero él desarrolla o plantea el método inductivo, que es, en vez de ir de lo general a lo particular, es ir de lo particular a lo general, que es una de las bases principales del método científico. Entonces, de alguna manera, a partir de Bacon, digamos, empieza a desarrollarse, digamos, ese proceso, teniendo en cuenta lo que decía antes, con el resurgimiento del hombre, estar en el centro de la escena, con los derechos, la libertad, con toda la cuestión de la astronomía, como todo ese proceso político, social, económico, ni hablar con el capitalismo y el comercio a través de la colonia española y después de todo el resto de los países en América, aparecen después, digamos, se profundizan estas ideas de Bacon, con el empirismo y con el racionalismo. Y Descartes, que es como profundiza lo de Bacon, plantea básicamente que el ser humano es dos sustancias. Es una sustancia pensante y una sustancia material. Y la sustancia pensante es hasta independiente de alguna manera de la material. Bueno, él después trata de unirlo, se le complica. Pero básicamente La dice gotita. que tiene una frase por ahí que es como al alma o al pensamiento le es hasta indiferente la materia, ¿no? Y él desarrolla mucho más esta cuestión de que la naturaleza es una máquina, ¿no? Profundizando esta idea de, de- de Bacon. Y bueno, se cambia de una mirada, digamos, más centrada en la vida a pasar a una mirada más centrada en el mecanicismo, digamos. Empieza este desarrollo que encima después con Newton, que es lo que vimos la otra vez, Ujú. con el poder que tiene la matemática y la Claro. medición para poder de entender ciertos procesos, bueno, todo empezó a interpretarse de esa manera y Y a encima era muy encajar. claro y era muy útil y bueno, 2 más 2, 4, Sí, sí. Sobre pero todo por lo sí, categórico que era el movimiento de los planetas y poder predecir esas posiciones de los astros fue como muy contundente para sostener toda esa matemática.
Y yo quería hacer este pequeño recorte, digamos, o este pequeño contexto para llegar a Kant, porque lo que quería decir básicamente es que esta racionalidad moderna es lo que hoy nosotros tenemos como sentido común. Nuestro sentido común está profundamente atravesado por estas ideas. Hoy casi todas las personas indirectamente piensan la realidad así, y eso se estableció en esta época. Una racionalidad que es paradójica porque a largo plazo es irracional. O sea, la racionalidad a corto plazo que me permite controlar la naturaleza, a largo plazo es la destrucción de la vida, que es lo que nosotros estamos viviendo. Claro. En esa época era impensable, pero bueno, este principio de controlar, de entender cómo funciona la naturaleza para controlarla, Ujú. bueno, pensemos en todas las mutaciones genéticas, pensemos en la producción de semillas, pensemos en todo lo que se está haciendo ahora, que ya está en el germen de esa idea, digamos, ¿no? Y las consecuencias que eso tiene. Y bueno, entonces en un pensamiento racional, si yo tengo que aumentar la tasa de ganancia y para aumentar la tasa de ganancia tengo que arrasar con el delta del Paraná, bueno, es aplicar la racionalidad moderna bien, bien a gran escala y de forma súper eficiente, Claro. pero aniquilando la vida, digamos, ¿no? Esto, Facu, sí, ¿puedo decir algo? sí, claro. Algo que me parece re interesante con esto que vos estás explicando de la racionalidad moderna o la ratio moderna, a diferencia del logos antiguo o el logos griego antiguo, que, ¿no? Que por ahí podemos asociarlo con las términos y decir, la razón antigua y la razón moderna. No, son dos maneras de entender la relación del hombre con la naturaleza muy distintas, digamos. Por más que a veces se las quiere emparentar o que tenga alguna semejanza, también tiene una diferencia muy profunda. Y se la emparenta porque desde Hegel se hace un lineamiento como que es una pre-racionalidad y bueno, se hace ese evolucionismo de la razón que justamente servía para justificar eso que estaba haciéndose en esa época, digamos, ¿no? Y después viene la idea de civilización, de progreso, que eso llama el siglo XIX, que después lo veremos, digamos, ¿no? Esto es como el germen después de la idea de progreso, después aparece la idea de evolución y bueno, se complica aún más todo esto que estamos hablando. Qué quilombo. Pero bueno, es así. En Es esa. fascinante, Sí, fascinante. sí. Y Kant, en este contexto, él quiere desarrollar, como dije antes, una ciencia, una metafísica científica. Eh, porque de alguna manera él veía que la matemática y la lógica habían progresado mucho y que era un conocimiento que había logrado el estatus de ciencia para él. En cambio, en la metafísica estamos todavía hablando de Dios, estamos todavía hablando de... Y cada uno da su opinión y dice cualquier barbaridad, y todavía no nos ponemos de acuerdo de qué es la razón, digamos, ¿no? Cómo funciona la razón en un sentido más estricto. Entonces, de alguna manera, él quería hacer eso, establecer los límites de la razón humana, digamos, y cómo funciona el entendimiento humano. Y acá entra el tiempo, porque lo que hace Kant, digamos, antes de la clase pasada o el encuentro pasado habíamos hablado de Leibniz y Newton, Ujú. el tiempo absoluto del Newton, el espacio absoluto de Newton, Ujú. y el tiempo y el espacio como consecuencia de las De, cosas, de los vínculos de los, del hombre. claro. Eh, y Kant, le voy a leer textual porque es la idea de Kant, la originalidad de él mismo lo llama, creo, como una revolución copernicana, haciendo una analogía con Con lo lo que que, con lo, significó. con lo que significó, claro, desplazar el punto en el Sol de la Tierra. Bueno, él hace algo parecido y él dice, ¿qué son el espacio y el tiempo? ¿Son entes efectivamente reales, que sería Newton? ¿Son solo determinaciones o relaciones de las cosas, pero tales que le correspondería a estas también en sí mismas, aunque no fueran intuidas? Que eso sería Leibniz. Leibniz. ¿O son determinaciones tales que son sólo inherentes a la mera forma de intuición y por lo tanto a la constitución subjetiva de nuestra mente? Constitución sin la cual estos predicados no podrían ser atribuidos a ninguna cosa. Es decir,
él lo que hace es decir, no es ni absoluto ni relativo a las relaciones de las cosas, sino que el tiempo y el espacio son condiciones en las cuales el sujeto conoce la realidad. Por eso podemos conocer científicamente la realidad, dice él. En vez de, en vez de regirnos, y este es el movimiento copernicano, en vez de nosotros regirnos por las cosas, es el sujeto el que establece las condiciones, digamos, de, de realidad para que el sujeto sea. Y acá la palabra fenómeno es muy importante porque él diferencia la cosa en sí, que nunca sabremos qué es, del fenómeno. El fenómeno es como la cosa ya transformada a través de de la la observación. claro, de la constitución de la subjetividad que me da el fenómeno. Y esa constitución, digamos, implica que tenemos la intuición del espacio y del tiempo, que son intuiciones, son sensibles, en el sentido de que no son son sintéticas y a priori, eso es un quilombo explicarlo, no me quiero ir por ahí, porque es mucho quilombo al pedo para lo que a nosotros nos interesa acá. Pero básicamente es un contenido que permite que exista la experiencia, pero no proviene de la experiencia. Esa es la crítica que le hace a los empiristas que decían todo el conocimiento viene de la experiencia. Y también critica a los racionalistas que plantean que hay ideas innatas que vienen de Dios o de vaya a saber dónde. No, él dice ninguna de las dos cosas. Son estructuras que podríamos decirlas vacías, pero no están vacías, tienen un contenido, pero se cobran sentido con la experiencia, porque es a través de lo cual el sujeto conoce. Son como, sería la estructura del ser humano. Es como si, no es tan así, pero para que se entienda, es como el perro, el gato tiene otras intuiciones espaciotemporales y percibe el espacio y el tiempo desde otras Claro. características, digamos. Porque el tiempo y el espacio son relativas a esas condiciones de emergencia del sujeto. Entonces, de esa forma, él le da otra preponderancia al sujeto en el conocimiento y al conocimiento es necesario. Nosotros podemos llegar a verdades universales porque hay leyes dentro de la estructura de la mente humana que hace que conozcamos la realidad como la conocemos y no de otra manera. Ujú. Entonces, de esa manera, la crítica de la razón pura, que es el texto, busca establecer esos principios, que son las intuiciones sensibles y también los juicios sintéticos, que no nos vamos a ocupar de eso porque no son, no son en el espacio y el tiempo, pero que son básicamente como una información que tiene el sujeto y que es la que se pone a andar y es lo que conocemos en el mundo. O sea, mientras conocemos en el mundo las cosas, conocemos cuál es la estructura de la subjetividad, digamos. Hasta él, de esa manera en Occidente, nadie lo había planteado en esa forma, digamos. Es como esa es la revolución, digamos, de Kant, eh, que es como que una tercera posición, haciendo referencia al Claro. peronismo, es como la tercera posición dentro del racionalismo y el empirismo, bueno, es la tercera posición. Eh, y bueno, arma un revuelo bárbaro con esto, Claro. porque Tremendo. al día de hoy, Sí. como que hay gente tratando de explicar qué quiso decir con todo eso y, y todas las consecuencias que eso implica. Es cierto que uno de los principales problemas que tiene Kant es que él basaba esta idea de intuición espacial que era una espacialidad geométrica euclidiana. Cuando aparece en la geometría no euclidiana, bueno, ahí se, como que es Claro. una de las primeras refutaciones a su postulado. Pero, digamos, por otro lado, y Bernardo sabe más que yo, digamos, en eso, obviamente, con ciertas cuestiones que se fueron desprendiendo después en la física cuántica en cuanto al rol del observador, es Ujú. como que de Tal cual. repente canta ahí, no quizá en cuanto a la precisión de la descripción, pero sí a la idea de que el Ujú. sujeto tiene esa importancia en el conocimiento, en eso, digamos, basaría, digamos, a tener bastante razón, entre comillas. ¿Qué palabra la razón? Pero bueno, un poco ese sería como el, el- el- como el cascote que tira Kant. Agarren esto, dice. Fíjense cómo Ahí, lo digieren.
Y ahí, Facundo, yo te preguntaría en el sentido que él le dio a la causa y efecto. En ese contexto de poner al sujeto como en el lugar que lo pone Kant, ¿qué decía en relación a eso de la causa y el efecto? La temporalidad ahí, ¿cómo estaba para él? Qué buena pregunta. Porque creo que, Nicanor, ayúdame vos que seguramente sabés también de esto, porque él también, la causa y el efecto creo que son, a su vez, están dentro de los juicios, ¿no? Claro, imagino No de que las intuiciones, pero la idea de causalidad creo que es un juicio a priori, pero yo no recuerdo estrictamente eso, y no Ujú. quiero tirar fruta, La pero causalidad, segura, sí, perdón, la causalidad es una de las categorías del una de las entendimiento, no es de las claro, categorías básicas primarias que son el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo son las categorías básicas, pero condiciones sine qua non de cualquier fenómeno. Otra de las categorías del entendimiento, una de esas es la causalidad. Ajá. claro, el espacio y el tiempo son intuiciones sensibles, Ujú. en cambio, la causalidad es ya una categoría del entendimiento que también es a priori como en esas intuiciones, pero que tienen otra forma de funcionar, se juntan, ¿no? Porque son intuición sensible y categorías que son 12, creo, no me acuerdo si son 12, 12 categorías, son sí, que 12, estaban el antecedente de Aristóteles, claro, son categorías aristotélicas, nada más que en Kant esas categorías pasan a ser, están dentro del sujeto, o constituidas con el sujeto, o configuradas con el sujeto. Claro. Aristóteles, como lo estudiamos nosotros, tiene un planteo más del tipo realista, como que están afuera y nosotros las descubrimos. Ujú. claro. Gracias, Nicanor, por estar. Y, Siempre. y saber tanto de Kant. Eh, pero bueno, sí, todo está dentro del sujeto, digamos. El problema que tiene Kant es que él genera una barrera entre lo que conoce el ser humano por su constitución y aquello que es como que, lo voy a hacer así muy burdo, pero es como si está el sujeto acá, están las cosas en sí acá, y en el medio estaría el fenómeno que es lo que llegamos a conocer en base a la estructura del sujeto de esta cosa, pero nunca Claro. llegamos a conocer las cosas como son para Kant. Solamente las podemos pensar, dice él. Ajá. Y bueno, la cosa en sí, el noumeno le dice, bueno, fíjate cómo la digerís. Porque es como decir que hay algo pero no hay nada. O sea, ahí podés poner lo que vos quieras. Podés poner a Claro. Menem si querés, podés pensar que la cosa en sí es Menem y no habría ningún problema. Eh, ¿Por qué esa Menem agresión? viajando a la estratosfera. ¿Por qué ¿Por esa qué agresión? inclasificable? Porque Menem es inclasificable como la cosa en sí para mí. Eh, Bueno. eh, no nos metamos en política, que es un terreno Claro. difícil de volver. Eh, pero bueno, a mí no sé si hay alguna duda con esto que estoy explicando, si alguien tiene alguna pregunta en relación a esto. Hola, buenas noches a todos. Sí. No, no es una duda, es que a mí cuando, yo soy psicóloga, ¿no? Y cuando estudié Kant, a mí me voló los pelos, porque era como el principio del constructivismo, me encantaba, ¿no? Esto del esencialismo, chao, me ven hinchado los anteriores, nominalismo, realismo y todo eso, y Kant me voló los pelos, pero parece que tampoco les gusta. Yo estoy esperando las críticas a Hegel, pero Kant, con Kant también, chicos, No, esto está tirando todo lo que yo no sé sabía de si, filosofía para abajo. Pero está muy bien, no sé si no me gusta. A mí me parece interesante Kant. Me parece un neurótico de los más neuróticos de la historia de la humanidad. Creo que si hay alguien más neurótico que alguien que quiere definir las sí, sí, condiciones en las cuales el sujeto conoce la realidad y que está son bien. esas formas, digamos, me parece Ya, eso te hace que, ruido, está bien, es bueno. no sé si me hace ruido. Sí, sí, Manifiesta que, bueno, ser casto tiene sus consecuencias.
Yo no sé si hubiese tenido ese nivel de shock. intensidad con una compañera o con un compañero al lado, digamos, que le permita descomprimir un poco. Capaz que hubiese llegado a 5 categorías, no sé. No a 12. No a 12, no creo que hubiese llegado a 12. No, pero además, yo esto Están no puedo luego a hablar 12. porque no soy un experto en Kant ni en lo más mínimo, pero mi directora de tesis, María, que ya no está entre nosotros, sabía muchísimo de Kant, mucho de Kant, lo desarmaba y lo armaba con una facilidad enorme, y ella misma me ha comentado, digamos, sobre las propias críticas que Kant hace a su propia obra, con todas las correcciones, porque él hace varias publicaciones, y ahí hay como un montón de cosas que él mismo va reformulando y que son completamente encriptadas, digamos. A mí nunca me fascinó lo suficiente como para meterme, porque realmente Kant es como Hegel, como otra gente, es como un viaje de ida. Si te metes, es un laberinto que te metes y no salís más, digamos. Y bueno, yo me quedé en los primeros recovecos, digamos, y lo que es la crítica a la razón pura, unas partes, digamos, porque. eh, pero lo más interesante para mí siempre fue de todo lo que yo leí de él, esta idea de la intuición, de intuiciones sensibles del espacio y el tiempo. Me parece muy interesante ese planteo, como que son las condiciones de posibilidad del conocimiento, pero que están en el sujeto, Claro. que no están en el mundo, digamos. O sea, podría haber otras intuiciones de espacio-tiempo, dependiendo el animal, el vegetal o un extraterrestre, qué sé yo. Y eso me parece una idea interesantísima, Sí, claro. sobre todo para esa época. Sí, sí. O sea, si uno piensa que como ser en esta evolución hemos ido incorporando información desde hace miles de años en la distinta etapa evolutiva de nuestro cerebro, lo que ha sido ese cerebro en relación a la afuera es procesar información que le llegó a través de los sentidos. Y esa información, que siempre ha sido parcial, porque la información de la luz o lumínica, digamos, las longitudes de onda que pudo desarrollar células capaces de detectar. Nosotros vemos en un espectro, un pedacito del espectro de radiación electromagnética, que le llamamos el espectro visible, pero es El espectro visible por el hombre sería. Exacto, el espectro visible Pero por el bueno, hombre. a nosotros nos gusta sacar el centro ahí, Claro, que es un rango, como en los puntos cardinales. exacto, es un fragmento muy pequeño del espectro de radiación electromagnética, muy pequeño. Y esa es la porción con la cual nosotros hemos construido todo lo visible. Es decir, toda la información que nosotros recibimos de la afuera a través de los ojos es porque tenemos unas células capaces de captar esas longitudes de onda y no otras, y nos ha permitido tener esta descripción de lo que está afuera en cuanto a la radiación electromagnética. En cuanto al sonido, también es otra limitación en cuanto a qué sonidos somos capaces de detectar y cuáles no. Y a partir de ahí hemos construido el afuera. Digamos. Entonces, a mí lo de Kant me parece muy bueno en ese sentido que, digamos, de que haya percibido esas cosas, porque entiendo que es lo que ha sido nuestra incorporación de información de la afuera. Y también es interesante cómo él plantea que justamente conocer esos límites son lo que permite desarrollar la ciencia. Entonces, como que también es Claro, una crítica a toda esa época. Dejemos de hablar de Dios y de la verdad. No, eso es todo chamullo, digamos. Tenemos que ver bien cuáles son los límites de lo que nosotros podemos percibir, podemos observar qué leyes hay ahí, porque básicamente para él es como las condiciones en las cuales los objetos, las cosas, nuestras percepciones se dan a nosotros. Lo dado, digamos, esto que es lo más obvio, lo dado ya es una
mezcla, hay una forma que se da sobre lo dado que somos nosotros percibiendo, digamos. Entonces, no existe lo dado ya está mediado para Kant, digamos, ¿no? Eh, Perdón, ¿y los chinos qué dicen a todo esto? no, los Sobre chinos, este tema, digamos, ¿no? no. Están en barrios distintos, digamos, seguramente. Le dirían a Kant que lo diga acá el representante de los chinos. Ahí está, estoy con alguna conspiración aristotélica y tengo dificultad con internet. Eh, se- em, las conclusiones a las que llega de estas intuiciones son bastante similares en ese sentido. Lo que no tiene nada que ver es el camino recorrido, este trabajo a partir de la razón, ¿no? Claro. Desde el punto de vista chino, totalmente innecesario hacer tanta explicación, dar tantas vueltas, si todo es tan evidente. Y aparte de eso, es intuitivo, ¿no? El- tiene la facilidad el pensamiento chino de eso, al no tener esa propensión a lo abstracto, ni siquiera esa posibilidad a la abstracción, no se complica en argumentaciones y en reflexiones y en especulaciones y en tratar de clasificar en un montón de categorías las cosas, porque no pueden, básicamente, y entonces obviamente tampoco les interesa. Sí, está el interés de que la comprensión de la naturaleza, del mundo, sirva para algo, ¿no? La cuestión utilitaria, práctica, en eso Claro. sí. El conocimiento tiene fundamentalmente esa intención. Eh, pero también es una matriz al revés, o sea, los, todo el pensamiento oriental conoce a través de la acción, digamos, haciendo cosas es que surge el conocimiento. No hay teorización previa, ¿no? Y ni siquiera hay teorización posterior, ¿no? Pero mucho menos previa, esto de tratar de conocer algo para ver entonces después, a partir de eso que conozco, cómo lo domino, por ejemplo, como haría Bacon, ¿no? Que es la naturaleza para poder después apropiarse de ella, dominarla o sacarle el jugo. Acá directamente uno se pone a sacar el jugo y ahí puede sacar alguna conclusión práctica. Pero siempre el conocimiento viene después de la acción y no es un conocimiento teórico previo. Por esta cuestión que no son muy racionales en ese sentido. Pero esta intuición de este planteo de que la realidad está de algún modo producida por el observador es totalmente oriental, digamos. Y es muy cuántica también, te digo. Claro, después la cuántica llega a las mismas, la ciencia llega a esas conclusiones también desde otro lugar, de un lugar de experimentación y mucha teoría especulativa. Claro. No se te escuchó, Facu. No, digo, para mí una de las cosas más locas de Kant es esta idea de que la materialidad de la experiencia, que lo más concreto, digamos, del experimentar, viene después de algo. En vez de ser la base, viene después. La base es nuestras condiciones de sujeto, digamos, nuestras intuiciones, nuestras categorías, que están sintetizadas de una manera coherente y que permite tener esa percepción de la realidad. Que para nosotros, digamos, sería, en la experiencia es algo súper concreto, como por ejemplo el espacio y el tiempo, Claro. ¿no? Es algo que está ahí afuera. Eh, Me parece que eso es como, es paradójico para mí, porque es recontra contraintuitivo, digamos, pero al mismo tiempo no tanto, digamos. Es como Claro. yo por lo menos de chiquito me sentía encerrado dentro de mi cuerpo, no sé si les ha pasado, y tenía ganas de salir y no podía. Y recuerdo esa experiencia. Como también, ahora me hicieron acordar, yo tenía una experiencia de chico muy kantiana, profundamente kantiana, que yo no sabía cómo podía comprobar si el otro percibía la realidad
que yo Como vos. percibía, Ah, claro. porque además yo fantaseaba de que en la recepción del otro de lo que yo le decía iba a estar ya condicionado por su percepción. Y por más que, por ejemplo, el Guille ve todo verde, yo no Ujú. veo todo verde, pero cuando yo le digo, yo veo todo blanco, él en su percepción escucha, yo veo todo verde. Yo tenía ese nivel de paranoia de chico y decía, no tengo forma de comprobar de que estamos persiguiendo lo mismo y no estamos... Y no, y Y sí, ahora me doy cuenta que era re kantiano de pibe. claro, Era re, re, porque a los 6 7 años era re kantiano. Mirá vos, es, la vuelta de la vida. Eh, y claro, es- no tiene salida eso. Yo, o sea, no hay forma de corroborarlo. No hay un experimento que permita. Y bueno, después la física cuántica, de alguna manera iría por ese lado, ¿no? Más allá de. sí, digamos, nosotros podemos, es como que de alguna manera tenemos un acuerdo en relación a señalar las cosas rojas o las cosas verdes o las cosas amarillas porque hemos aprendido a reconocerlas así, pero bueno, también hay asociado a ese color o a eso, hay una longitud de onda, digamos, hay un algo que puede ser medido y que determina que, esa longitud de onda está determinando una particularidad, algo definido que le ponemos un nombre, llamamos color rojo, llamamos color azul, en ese espectro de emisión de radiación electromagnética en el cual nosotros, como vuelvo a decir, le llamamos visible, porque tenemos asociado nuestra capacidad de distinguir esos colores. Pero claramente son convenciones que, digamos, o sea, hay una parte y una parte, en el sentido de que de chiquito pintaste un árbol con una fibra de un determinado color y te dijeron que el árbol se pinta verde, la hoja y el tronco marrón. Y vos hiciste eso y reconocías esos colores como tales, digamos. Bueno, yo tengo a Aprendiste a mi eso. tío que es daltónico. Mi tío es daltónico y eh, él no reconoce ciertos colores y de hecho se dieron cuenta que era daltónico cuando pintaba en el jardín, porque pintaba, no hacía eso que vos estás diciendo, pintaba las plantas moradas, violeta, Claro, confunde el marrón con el verde, no sé bien. Y para mí eso nunca, desde que soy chiquitito hasta ahora que soy bastante grandote, no lo puedo comprender, digamos, porque no es que no reconoce ningún color. Yo de claro, chico pensaba que ve en blanco y negro, no es que ve en blanco y negro, pero hay colores que no los identifica, claro. digamos, No lo distingue. y a la vez ven colores, digamos. Entonces, bueno, esto no es intransmisible eso, Ujú. muy poderoso esa Claro, intransmisibilidad de, o sea, para Kant, dentro de la intuición espacial tendría como unos baches, digamos, el daltónico, como que habría algo ahí que estaría o defectuoso o funcionaría distinto, digamos, ¿no? Volviendo, eh, trasladando claro. a Kant a un diagnóstico del daltonismo, digamos. Eh, Digamos, para la física, que siempre de alguna manera, como ciencia, lo que trata de hacer es clasificar y distinguir de lo que se mueve de lo que no, o lo que provoca, o poder entender por qué una cosa se puede empezar a mover y por qué no. En eso aparece la presencia de lo que se llama en física las cargas de prueba, es decir, eh, si yo pongo una partícula en un determinado lugar y se mueve para un lado o para el otro, dependiendo qué defina como sistema de referencia, yo voy a decir que la partícula está cargada y si se mueve a la derecha el signo es positivo y si se mueve a la izquierda el signo es negativo de esa partícula cargada. Pero lo que me evidencia la partícula cargada es la presencia de un campo, digamos, de la existencia de algo que está modificando el espacio y que si no aparece esa carga de prueba yo no lo veo.
y en sí, digamos, la presencia de una persona que está ocupando un espacio, un volumen, y digamos, uno puede llegar a percibir eso, digamos, ¿no? La existencia del otro, o la existencia de una afuera, porque, digamos, es una manera de distinguir el afuera. En el caso de las partículas cargadas, que para definir un campo, ocurre esa definición, digamos, en física, del hecho de usar una carga de prueba que me permite a mí, el análogo a la manzana de Newton que vimos en el encuentro anterior, en el sentido de que es la manzana lo que de alguna manera evidenció la existencia de una fuerza o de un campo que está actuando y modificando el entorno. Es la presencia de la Tierra lo que lo modifica a ese entorno. La manzana es la carga de prueba que me permite visualizar esa modificación del espacio, digamos, que hace la Tierra, por la masa que tiene. Por eso las ideas de Kant, digamos, en ese sentido, me parecen como buenísimas, qué sé yo, como me parecen alucinantes, pero a la vez sé que la razón no es lo que va a poder explicar todo. Por eso él habla de la cosa en sí también. Claro. Es cuando él habla de la cosa en sí, ahí deja... Abierto. Claro, desde el punto de vista más taoísta, la cosa en sí no tiene sentido. Como que uno no experimenta nunca la cosa en sí. Entonces no tiene sentido tratar de aprenderla, de conocerla. Uno siempre De hecho, conoce la cosa en mí, digamos. Siempre no, es pero la es cosa interesante ligada a uno. porque en eso creo que estaría de acuerdo con Kant, el taoísmo, porque Kant dice la cosa en sí solamente puede ser pensada. Claro. Y en ese sentido creo que el taoísmo no estaría en desacuerdo, digamos, que No, sí, solo lo puede sí, pensar, digamos. claro. Y no sirve de nada pensarla, dirían tampoco. O ni siquiera hace falta Y pensarla. Kant más o menos te digo que piensa lo Que mismo. anda por ahí. Claro. Bien. O sea, sí, después lo utiliza para argumentar, creo que la existencia de Dios le da como un lugar ahí, pero vos podés sacar la cosa en sí y no importa, digamos, no cambia nada Claro. su teoría, digamos. O Sí. sea, Todo sigue funcionando. sí, sí, tal cual. No sé Nicanor qué piensa de eso, pero Exactamente eso. Sí, 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 para Kant, o sea, el tema de la cosa en sí, o sea, la frase de él es, lo que no podemos conocer es inevitable pensar. O sea, se ve que tenía un interés por Mm. meditar esas cosas, analizar esas cosas. Sin embargo, más allá de eso, el reloj suena a la misma hora, todos los días al desayuno, laburar, no pasa naranja, no pasa naranja. Sí, 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 totalmente. no, y pienso también esto volviendo a lo que hablábamos antes de Bacon, de toda esa etapa, digamos, donde se estructuró lo que para nosotros es hoy en día el sentido común, digamos. Sí, eso es muy Eso para fuerte. mí es como que después cuando veamos el próximo encuentro algo de Hegel, que es como que él le da el cierre, como después de Demonio. Hegel lo único que queda es que la razón se destruya, digamos, porque es como es así. Hegel es como que, bueno, no vamos a hablar ahora de Hegel, No es pero, poliés, no es eh, poliés. pero justamente toda esa época para el mundo global actual, occidental, que es tan totalitario en ese sentido, que es tan invasivo con todas las otras formas, y que las ha, bueno, justamente conquistado, invadido, si no las ha destruido, la ha incorporado y, y bueno, la ha como absorbido de alguna manera, incluyendo en eso a la naturaleza. O no sé si porque todo es naturaleza, pero los lugares más vírgenes, digamos, que algunos quedan todavía, pero ese proceso, digamos, que hoy en día está instalado y en el cual en la realidad que nosotros vivimos,
en gran parte se estructuró con todos estos razonamientos de esta época. O sea, son todas estas conclusiones de estos tipos, digamos, en base a los experimentos que fueron haciendo, en base a la forma de entender la mente y el lugar del hombre en el mundo, que fue generando una piedra al lado de la otra, que fue decantando en esto, porque después viene en el siglo XVIII-XIX, todas las revoluciones, se desarrolla el capitalismo, empieza la industrialización y es como que empieza esto como en acelerarse, es como si ellos pusieron los primeros, o sea, no fueron los primeros porque ya venía, digamos, todo esto que estamos hablando, no es algo, pero es como que empieza a perfilarse un estilo, una forma, que después empieza a afinar, 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 acelerar, y es la realidad que tenemos hoy. La aceleración Eh, actual claro, tecnológica. que se va multiplicando encima la aceleración actual, Sí, porque sí. lo que se hizo, o sea, lo que implicó todo el siglo XIX para la historia de la humanidad en cuanto a revolución mecánica, digamos, aparición de la locomotora, cosas que eran una locura para esa época, que fueron 100 años, digamos, ahora cada 10 años hay revoluciones, no sé si de ese calibre, pero que transforman la realidad. De una manera eh, la- sí, increíble. Y y sí, en eso, como es re kantiano también eso, porque es el sujeto en sus condiciones que va transformando la cosa en sí, que no existe, que, claro. que no se conoce, digamos, que que no se existe, conoce, pero pero la como hace. dice Maturana, a mí es un autor Humberto Maturana, que yo sigo mucho, pero me es esquivo, pero yo ya me cansé de como de leer así gente que piensa demasiado, pero Maturana hago un poco de esfuerzo, porque siempre le termino, me deja como tranquilo. No termino de conceptualizarlo, pero me doy cuenta que él sí lo entendió y como me parece que es un buen tipo, me quedo conforme, digo. O sea, él ya tiene las respuestas, así que bueno, ya está. Y él habla de la realidad, a una realidad entre paréntesis, objetiva. Digamos, él pone la realidad objetiva entre paréntesis, ¿no? Eh, Aparentemente hay algo afuera. Ahora, ¿qué es? No se sabe y no se puede saber nunca. Nos relacionamos con algo y en realidad siempre nos relacionamos con nosotros mismos. Ese es el detalle que él plantea desde el punto de vista biológico, ¿no? Es nuestro sistema nervioso relacionándose con nuestro sistema nervioso, en realidad. La realidad. Ujú. Me acordaba Este, de Maturana, perdón, cuando traía a Bernardo esto, ¿no? Que él dice, no vemos el mundo en colores, sino vivimos un espacio cromático. O sea, lo que podemos afirmar es esa relación interna y estructural Ujú. determinada por el propio sistema y sus propias coordinaciones, y hasta ahí te llega, ¿no? Ajá, claro. Después no podríamos hablar de las ondas, qué sé yo. O sea, él lo explica Ujú. con un experimento los sapos que nunca entendí, que los colores tienen más que ver con esto que decía Vince, ¿no? De la relación interna del propio sistema nervioso, más que con la relación externa con un determinado longitud de onda. Se me escapa. Me encanta, pero se me Claro. escapa. De hecho, hay algo muy extraño que en una época yo un poco me fasciné buscando casos que hay un síndrome, o no sé cómo se llama, de personas que por o tener golpes severos en la cabeza o tener un tumor en el cerebro, de repente desarrollan capacidades intelectuales increíbles, digamos, ¿no? Y hay un caso de un tipo que era un pintor, por decirte, un albañil que salió de joda, lo cagaron a palos, digamos, le rompieron agua en la cabeza, quedó muy mal y empezó a percibir, él percibe la realidad de una manera donde él ve, cuando ve un desplazamiento, por ejemplo, es como si él viera el La movimiento, si secuencia. viera cada secuencia y como si viera los segmentos. Entonces él estaba en un bar dibujando eso que veía y tuvo la suerte que se le cruzó un físico y se sentó a hablar y le preguntó qué estaba haciendo y entonces le explicó, bueno, eso es geometría, eso es matemática, vos tenés que estudiar y ahora es un matemático reconocido el tipo. Y hay muchos casos de eso, digamos. Yo me puse a investigar. Hay gente que por tumor y cosas, de otro que desarrolló una memoria absoluta y que pudo empezar a tocar instrumentos musicales cuando no sabía nada de música. O sea, realmente, digamos, llevándolo más al cerebro, que toda esa Ujú. estructura que percibe la realidad,
tenemos tan poco conocimiento de lo que puede el cerebro, digamos, ¿no? Y a través del cerebro el cuerpo, bueno, en casos así vos decís, vos fíjate, algo que podría haber derivado en que se les quedar paralítico, no sé, no puede mover el cuerpo, derivó de que el tipo se volvió un matemático y que pueda percibir la realidad de un lugar donde el movimiento es diferente. Eh, Como bueno, eso me parece que también es bastante kantiano, digamos, como Ujú, le agarraron las intuiciones sensibles y se la abollaron un poco, pero le dieron otro, otro perfil. ujú. Sí, tremendo. Con esto que vos decías de tu niñez, así, Facu, de estas preocupaciones que tenías, que por lo visto son la base de que después hayas estudiado filosofía. Eh, yo lo que tenía de niño, muchísima intuición y muchas percepciones, incluso telepatía. Me pasaba incluso ya de más grande jugando al truco, que yo cuando miraba mis cartas veía las cartas del contrincante. Con lo cual me tenía que haber dedicado a jugar al póker, por guita, Dios. Pero me pasaba solo con mujeres, lo cual ya me limitaba el universo. Pero bueno, me pasaba muchísimo esas cosas. Me pasaba de responder preguntas que no me habían hecho, me estaban por hacer, cuando era chico, y me reprimieron mucho con eso. Digo. Y claro, Había pero es gente, que sí, no le gustaba que me metieran en su cerebro, sí, la gente, que son así, ¿viste? De territoriales los mamíferos. Y bueno, y eso me reprimió un poquito y fui perdiendo esas capacidades. Después, bueno, con el paso de los años me amigué y busqué el modo de volver a, ¿no? A recapturarlas, a poder desarrollarlas, ¿no? En la intuición y por llamarle de alguna manera a eso que sucede. bueno, eso Eh, que vos decís, Guille, para mí es fundamental porque Bergson, que lo vamos a ver después, una de las cosas más interesantes que él tiene es eso, de, él plantea casi todas las revoluciones del conocimiento humano se dieron por intuiciones de esa característica y son Ujú. completamente irracionales. Después, bueno, viene la razón a explicar, a dar cuenta y argumentar, pero la intuición creativa, digamos, es un fenómeno que está en otro canal, digamos, que tiene otras reglas. Y sí, casi todas las estructuras, o sea, volviendo a Kant, esto que Kant se le ocurre del sujeto, no es algo que probablemente haya llegado a través de un análisis, probablemente algo que se levantó y dijo, ujú, existe esto, digamos, a ver cómo lo explico. Para mí, sí, digamos, en general funciona así. A la mayoría ujú, de estos tipos les pasa eso, digamos. En ese sentido siempre hay intuición, incluso en los sistemas de conocimiento que la niegan. Porque, sí, totalmente. claro, porque es muy difícil explicar cómo emerge ese No tipo de tienen, claro, información. el origen no tienen nunca cómo explicar el comienzo de algo desde un lugar racional. Siempre parte Exactamente. de una... Es más, Maturana diría que parte de una emoción, además. La intuición va muy ligada a la emoción. Todo parte de ahí. Y después la razón lo que es una gran herramienta como para justificar esa emoción, justificar esas intuiciones, poder darles un formato comunicable, digamos, poder transmitirlo en la medida que se pueden transmitir las emociones y las intuiciones, ¿no? Pero sirve como herramienta para eso, pero nunca está primero. Siempre viene después de la emoción y después de la intuición, la razón. Yo les iba a preguntar, para joder nomás, ¿qué sería la intuición? ¿Qué entra en juego en la intuición? Conocimiento directo de algo, diría yo, sin ¿Entra en mediar juego nada, la intuición? ni ¿Entra en juego? espacio ni tiempo. Sí, sí. Es como. Bueno, en el caso de las constelaciones, digamos que una técnica con muy práctica, eso es algo que pasa muy habitualmente. La persona que se da cuenta que la van a elegir, ¿no? Eso es algo que les pasa mucho. O que justo un fulano elige para representar a mi hermano que murió y esa persona se le murió un hermano, ¿no? La sincronicidad y la intuición, como para mí las constelaciones es una de las mejores metodologías para comprobar esos principios, porque pasa muy habitualmente y pasa de manera muy descarada, porque le pasa a gente que es súper racional y que de repente dice algo, y justo eso, y por eso a mucha gente, me incluyo, que somos muy racionales, es como que las constelaciones te ayudan a que lo puedas experimentar y que no quede en algo tan abstracto si no te pasa como te sucedía a vos, Guille, porque para el que no le Claro, pasa,
el que no tiene esa experiencia o la tiene muy reprimida, la de la intuición, eso es muy quimérico, es del orden de la fantasía, que también hay Sí, mucho de eso también, hay mucha gente que sí, confunde la intuición con ideas fantasiosas que son Claro, iguales con delirios. claro, que son iguales de delirantes que las racionales, digamos, en el sentido de que Sí. son un invento de la imaginación, ¿no? pero justamente las dos, digamos, formas como de acceder a un saber o a un conocimiento, en la intuición parecería que el tiempo no existe, en el sentido de que es una inmediatez con la información, mientras que a través de la razón hay que hacer un recorrido temporal, hay que hacer, no sé, fijarse una idea y ir a su vez cotejándola. Hay un mecanismo y está implícita un recorrido temporal, mientras que en la intuición no está, o aparecería eso muy inmediatamente, digamos, como si fuese un flash. No sé, esa información apareció, no me dio tiempo. Eh, y eso ha pasado con un montón de ideas en física. Einstein, sus ideas aparecieron así, o en sueños, y después él desarrolla toda una matemática para poder explicarla. Ujú. La teoría de la relatividad son cosas que no... Él primero, digamos, vio eso y después tuvo que hacer toda una descripción matemática para poder explicarla. Y Es, también hay es algo principios... parecido a lo que le puede suceder a un artista. Pasa que en otro Ujú. lenguaje y con otro fin, digamos, ¿no? Pero no es Totalmente. muy diferente, digamos. Nada más que la matemática tiene, bueno, tiene una prensa más, es más prestigiosa a nivel de efectos de cosas, digamos. Claro, sí, sí, sí. Que me hicieron acordar que hace poco tuve una experiencia que incluso para mí, que las cosas inexplicables no me preocupan, me resultó muy inexplicable. Que en esta cuestión de la intuición, eh, porque tenía que ver con una secuencia de tiempo extraña. Estábamos viendo una serie con mi mujer y llaman por teléfono a ella. Entonces yo pongo la pausa, ella ahí habla un ratito, me comenta algo, yo le digo un par de frases y pongo de nuevo la serie. Y en la serie dicen exactamente las dos frases que yo acabo de decir. Y al rato volvió a pasar casi lo mismo, digamos. Me dice algo, yo le respondo un par de cosas y miramos, ya no estamos viendo esa serie, sino otra, y el personaje dice las palabras que yo acababa de decir, digamos. Así que bueno, ahí no sé cómo está funcionando el tiempo, en qué Claro, dimensión estoy entrando. Un Sí, poco mi además, poder me asusta, digamos. sí, además de una manera súper intrascendente a la vez, porque podría Sí, ser tener un no uso sirve más para nada. espectacular. No resuelve ningún misterio de la humanidad ni soluciono nada. Es No, no. simplemente cosas raras que pasan. Sí, 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 Para poner en la lista, sí, de cosas claro. inexplicables, como Menem, por ejemplo, el peronismo, estas cuestiones así. Este, como hechos curiosos que a mí hacen que la vida sea como divertida. Digamos. Le agrego claro. una cosa de misterio, que el taoísmo habla mucho del misterio, vivido como misterio. O sea, no hay que andar hurgándolo con un palito para saber cómo es, sino que hay que aceptarlo como misterio y vivirlo como misterio, ¿no? Claro. Quizá me ponga la divinidad ahí a prueba, a ver si me quiero poner a investigar por qué me pasa eso, pero no voy a caer en la trampa. Te lo estoy diciendo, Dios. Sí, para mí la sincronicidad, las sincronías son de las cosas más potentes en eso. Bueno, eso es como una sincronicidad, ¿no? Claro, Ujú. si uno está Eh, abierto a eso, ¿no? Mi viejo era hiperracional, tipo positivista y muy racional, muy inteligente, muy capaz en lo suyo, y yo de chico me daba cuenta que él percibía la realidad de otra manera que yo, digamos. mm, Eso lo tuve de muy niño, porque a mí siempre me pasaron estas cosas raras, y yo me das cuenta que a él no, para nada, digamos. Yo pensaba en un amigo y mi amigo me llamaba por teléfono,
digamos, me venía a buscar y esas cosas me pasaban todo el tiempo. A él no le pasaban nunca ninguna cosa de esa, porque él vivía una realidad en que esas cosas no eran posibles, en su creencia tampoco, o Sí, no sí, tenía claro. interés, ¿no? Él tenía otro camino para el conocimiento, y ya de chico me di cuenta de que vivíamos, si con mi viejo vivía en mundos distintos, con el resto de la humanidad, aún más, digamos, ¿no? Que todos vivíamos en realidades diferentes. Eso ya conspiró, quizá por eso también yo llegué al taoísmo. Tremendo. Y para mí también ahí entra la experiencia del déjà vu, que para mí hay distintas escalas del déjà vu. O sea, hay déjà vu que son como más instantáneos y otros que son más prolongados. No sé si les ha pasado de en un momento sentirse un poco encerrado en un déjà vu, decir, ¿cuándo termina? O sea, está durando mucho. Como que empezás, a mí me ha pasado varias veces, como empezás a ver muchas cosas que son familiares. O sea, empezás a sentir el déjà vu y a mí me ha pasado un par de veces de como, ay, claro, iba a pasar esto y que dura un tiempo. Y como que es como intimidante, digamos, porque es como es muy rara esa sensación de que vos ya viviste eso. Eh, y si encima se prolonga un poquitito, porque en general es instantáneo, me ha pasado 2 o 3 veces que es como más prolongado, eh, bueno, es una experiencia también muy difícil de ¿Prolongado cuánto? explicar. ¿Cuánto se te prolonga? Y varios segundos, digamos, como secuencias de cosas, digamos, pasa una cosa, después pasa otra y después pasa otra, ponerle 3 cosas relacionadas que además son como piñas, ¿viste? Como que te va, che, pues esto es como que hasta que se va la sensación, ¿no? Eh, Pienso en eso que creo que cuando Nietzsche tiene una explicación muy perturbadora del déjà vu, que no queriendo, pues yo lo interpreto así, cuando él habla del eterno retorno de lo mismo. ¿No? Que bueno, todo en algún momento, como se dan todas las posibilidades, hasta que se dan todas las posibilidades, vuelve a pasar. Entonces es un eterno retorno, digamos. Acá estuvimos infinitas veces en esta reunión hablando de esto, ¿no? Terrible. Pero bueno, me parece que él estaba particularmente perturbado. Pero no es una mala idea, tampoco esa. Eh, no estaría muy a favor de la entropía, ¿no, Bernardo, esa idea? Y, y no, pero la entropía como función es una creación para poder explicar eso que hablábamos en el encuentro anterior, que digamos, uno observaba que las leyes de Newton son reversibles temporalmente. Y, y entonces, bueno, ¿por qué no se da la reversión? Es decir, ¿por qué no pasan las cosas también hacia atrás Porque no se puede temporalmente? rebobinar la realidad como una película, digamos. Exacto, porque eso no pasa, siendo que está habilitado matemáticamente. Por las ecuaciones de Newton se pueden revertir, siguen valiendo. Y sin embargo no lo observamos. Pero bueno, quizás en esas situaciones sí hay como una observación de esa reversión. Y de ahí surge la entropía, por una necesidad de marcar una direccionalidad en el tiempo. Que las cosas ocurren en una dirección temporal, siempre hacia el futuro, eh, y no para atrás. Pero es una convención. La entropía es una función creada y es para explicar eso. Y funciona, pero bueno, funciona en muchos sistemas eh, y parece que funciona, digamos, que de alguna manera cumple con su objetivo, que es marcar esa direccionalidad temporal. Eh, pero
Yo Así. estoy igual bastante sorprendido que Kant sea, de todos los que hemos visto, de lo más cercano a los taoístas, digamos. Eso era algo que yo no me esperaba, y ahora que vos lo decís, Guille, entiendo por qué, pero Ajá. es algo que no me esperaba. No me esperaba esa afinidad, digamos. Eh, O quizás bueno, yo soy de una línea neocantiana taoísta. no, Cuanto. pero que los neocantianos, ellos incorporan todo, no te preocupes. Ah, está Pero bueno. lo que sí creo que es cierto esto de que el camino es muy diferente, como el de la física cuántica, ¿no? Me imagino que también es muy cercana. Sí, La forma de llegar es distinta, digamos, ¿no? sí, Pero, sí. Sí. eh, Digamos, y también eso en que esa forma de llegar, perdón, en esa forma de llegar se crean cosas distintas, ¿no? No es que es solamente una forma de llegar, Ujú. pero al fin y al cabo se llega a ese mismo lugar. sí, un experimento, y eso en relación a lo que decía Kant, un experimento que siempre desveló a lo físico y que fue de alguna manera marcando la evolución del pensamiento, es entender qué era la luz. Eh, Poder a eso, con ese criterio que vos hablabas antes, Facundo, de poder entender la naturaleza para ver eh, qué se puede hacer con eso, entender de qué estaba hecha la luz o qué significaba o cómo se podía manipular, eh, tratar de entender su naturaleza fue algo que siempre estuvo en el interés de lo físico. Y bueno, Newton pensaba que eran partículas, que eran por observar, él estando encerrado mucho tiempo dentro de las casas donde vivía y ver ese haz de luz que entra en los lugares oscuros y ver las partículas de polvo en suspensión, uno ve un haz de luz que entra a esa habitación eh, y lo ve pensando que fuesen partículas que van en línea recta, ¿no? O sea, que hacen ese recorrido en línea recta de partículas luminosas. Y él tenía toda una teoría súper complicada para poder explicar otros fenómenos que eran también observables con la luz, pero que, digamos, si uno lo pensaba que la luz eran partículas, era tremendamente caprichoso. Es decir, un fenómeno como una interferencia, en donde se superponen franjas oscuras y brillantes, explicarlo a través de partículas era una cosa, en la época de Newton, ¿no? Era una cosa súper compleja. Y sin embargo, después, con el tiempo, se vuelve a reflotar esa idea. Vuelve a aparecer la posibilidad de que la luz fuese en partículas. Pero volviendo a lo que decía, a la manera de pensar de Kant, lo que últimamente, o lo que dice la mecánica cuántica, es si vos querés hacer el experimento para ver como partícula la luz, la vas a ver como partícula. Y si la vas a ver, le querés ver como onda, vas a hacer el experimento, vas a diseñar el experimento para poder ver como onda y la vas a ver como onda. Y lo que en definitiva te está diciendo es que es las dos cosas simultáneamente y dependiendo cómo diseñes o cómo plantees el experimento para verla, es como la vas a ver. Es rekantiano. Pensando en esto de la intuición y de la temporal, la percepción, estaba buscando acá, volviendo a Bacon, que Bacon, entre otras cosas, escribió una utopía que se llamaba La Nueva Atlántida. En esa época también se escribían utopías de sociedades ideales que en general eran morales, pero él desarrolla una utopía que es tecnológica y científica. Y le hago una pequeña descripción de lo que había en esa utopía. Estamos hablando del 1500. Había cables
bajo el agua que permitían comunicar, calefacción y refrigeración, grandes pantallas que proyectaban imágenes, No, 1500 eso. sonido que transmiten a distancia, máquinas para fabricar cosas, medicamentos preventivos de enfermedades, objetos de No, entretenimiento y confort. Pero estaba algunos de estos, googleando. pero algunos de estos conocimientos no pueden estar en manos de todos porque mal usados serían riesgosos. Ahí es donde viene la utopía. Por eso en esta utopía gobiernan los hombres de ciencia, no los Ah, políticos, los cuales son adictos a las prebendas y a los privilegios injustos, a la violencia y a la injusticia. o En sea que cambio, vio todo. en cambio, los científicos siempre están mirando por el beneficio de la humanidad y trabajando Esa. en cómo brindarle al hombre las mejores cosas, buscando además la paz y la armonía, bla, 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 bla. Igual que las compañías farmacéuticas. Sí, sí, pero muy loco, digamos, ¿no? Impresionante. Sí, ¡Wow! hola, ¿cómo están? Ah, ¡Qué loco! Hola. quería comentar un experimento que leí la otra vez que era de un átomo que se lo divide en varias partes y esas partes de los átomos se los lleva lejos del átomo principal, ¿no? Entonces se divide ese átomo en varias partes lejos y a un átomo le hacen como una interferencia o algo y esa interferencia lo sienten todos los otros partecitas de ese átomo. Aún Y estando yo me lejos. pregunto, claro, como eso Ujú. que experimenta y que hoy la ciencia lo comprueba a través de Bruce Lipton, que bueno, a través de él lo leí, la epigenética y todo eso, y cómo lo que es el Tao lo que es lo más los ancestros ya hablaban de esto, ¿no? Como de esa energía que nos conecta, o bueno, las constelaciones también, ¿no? Pero, pero bueno, como ese desfasaje también de que es algo que lo sabemos, pero que en cierta forma necesitamos comprobarlo para que exista, Ujú. ¿no? Ahí donde está el proyecto moderno, en que necesitemos comprobarlo. Esa necesidad de comprobar que está muy generalizada en nuestra cultura, viene de este proyecto, digamos, que hablábamos al principio, de esta forma de entender la racionalidad y la realidad. En otras culturas eso no es necesario, digamos, Claro. no necesitan Claro. hacer eso para que algo tenga verdad, veracidad y sea incorporado como algo que forma parte de la realidad. Es como, para estas culturas hacer todo eso es como un subtítulo más que otra cosa, Ah, digamos, como una traducción. No es esencial al proceso, digamos. En el encuentro pasado, vos, Facu, decías eso, cómo se busca esto de si está comprobado científicamente, ¿no? claro. Eso, la gente pregunta esas cosas. Y a mí siempre me sorprendió, que lo he visto en películas, muchas, o la Iglesia Católica, muchos que tratando de fundamentar científicamente las cosas de la Biblia, ¿no? Y Ujú. sale todo mal. Científicamente el infierno es más frío que el cielo, por ejemplo, por los componentes que describen y eso. Y está la anécdota real de esta película que creo que se llama Cosecharás el viento, de un maestro norteamericano en la década del 30 que lo expulsan por enseñar la evolución de Darwin. Y él hace un reclamo para que lo pongan en el cargo, y entonces en el juicio se debate eso, y el que lo acusa desde el punto de vista cristiano sostiene, dice ahí en la sala, que según la Biblia el mundo fue creado el día 27 de septiembre, digamos, de el año, no sé, 6000 y pico antes de Cristo. Y entonces el abogado defensor de él le dice, ¿hora del este u hora del oeste? Dice que Estados Unidos tiene los dos. Sí, Y muestra lo absurdo que es esta pretensión, ¿no? De demostrar científicamente cosas que no tienen nada que ver con una demostración científica, ¿no? Que pasan por un lado o por las creencias o por convicciones prácticas, digamos, ¿no? Necesidades del poder por ahí. Yo sí, creo que sí. estas ideas que se han perdido porque me parece que no son precisamente útiles al poder que le permite dominar la realidad, ¿no? La naturaleza, los pueblos, las cosas. Sí, Si uno está convencido que estamos todos conectados, somos todos una unidad, es más difícil andar haciendo daño.
En cambio, si Claro. estamos separados, algunos podemos ser superiores a otros, y entonces se justifica desde nuestro lugar, ¿no? Las Claro, ideas tienen esas cualidades. totalmente. Tremendo. Sí, además quería agregar algo en relación a eso, Guille, que es paradójico que en esto de querer racionalizar lo irracionalizable, que al mismo tiempo, digamos, todo lo que derivó en el Renacimiento y la modernidad de la racionalidad fue por el medioevo, porque en el medioevo una de las cosas que hacían los filósofos de esa época, los papas, era fundamentar lógicamente la existencia de Dios, digamos, y se enredaron tanto y dieron tanta vuelta sobre eso, que eso terminó pariendo lo que pasó después, digamos, pero mucha de las bases de la racionalidad y de los absurdos de la racionalidad moderna son del medioevo en relación a Dios. Y para mí, de hecho, eh, hay cierta estructura del pensamiento moderno, posmoderno, que es bien medievalista, que no es tanto griego, porque los griegos tenían otro viaje, como decía el Nica con el Logos, que no tenía la misma característica. Pero el tema de la lógica así, racional y de esa forma, se estructura mucho ahí en el medioevo. Con todos los debates, por ejemplo, uno de los debates más delirantes era sobre la unidad trina, ¿no? Imagínense cómo se mataban con eso. Hacían unas reuniones para discutir, digamos, si era uno y era tres, y entonces qué pasaba, y lo explicaban. Era un delirio total, pero en todo ese juego argumental fueron generando esa estructura racional, afinándola, digamos, en el sentido de completamente desconectada de lo concreto, porque los griegos eran racionales, pero eran más prácticos, digamos. En el medioevo era hablar de ese aspecto del medioevo, porque en el medioevo estaban los alquimistas, también había de todo, digamos, ¿no? Pero es esa parte que es la que tenía el poder y que funcionaba de esa manera, fue como cada vez alejar más la mente del cuerpo, digamos, y nosotros yo creo que como cultura lo tenemos reincorporado eso. Digamos, Y eso es porque súper. el pensamiento era nuestra mayor cualidad divina. Claro, Justamente. exacto. Claro, Eso es lo que ellos pero, entendieron. pero por Entonces, otro bueno, lado, el pensamiento se puede equivocar, nos lleva, es la perfección, entonces podemos pensar cualquier cosa y se vive en el mundo de especulación pero por otro divina. lado, lo que hablábamos en los encuentros anteriores, que ahora los racionalistas se quedaron, digamos, porque no han seguido extrapolando su razonamiento, porque lo que hablábamos la otra vez. Vos decís que son medios tibios los racionalistas, Y decilo. sí, exactamente, porque, digamos, la evidencia actual en relación a lo que hablábamos la otra vez, el hecho de la probabilidad de que el universo sea como es un número que es tan cero, que un racionalista tendría que asumir ese cero. Y no se pone a hacer ese... Querido, ese es el azar. Para un Claro, ¿no? racionalista te pone la palabra azar, como los otros te ponen la palabra Dios, y listo, claro, se termina la pero, discusión. pero azar es jugar a la lotería o al Y bueno, 15 pero y yo te uno digo en el tres, argumento, yo no te estoy y uno diciendo que en, estoy de acuerdo. Yo te digo, el azar. Es sí, como otro te decía la providencia divina, digamos, bueno, pero ¿qué es? Es la providencia divina. claro, sí, es verdad. A vos te tocó ser mi esclavo, es la providencia divina. Sí, sí, Bueno, pero impresionante. me parece que pensando en por lo menos cerrar lo de Kant, eh, yo creo que Kant también es una muestra que para mí le pasa a todos los grandes filósofos de que lo mejor que tienen la mayoría de estos tipos son las preguntas que hacen, las intuiciones que desarrollan y no tanto que cierre o argumenten bien. Eso ya es un problema de los kantianos, de los freudianos, de los que se fanatizan con las ocurrencias de estas personas. Pero sí que a mí me sorprende mucho, me genera mucha admiración eh, cuando alguien tiene esas revelaciones o descubre esas cuestiones que Claro, después, bueno,
cómo pueden digerir eso, si algunos necesitan explicarlo, si algunos necesitan, pero digamos, ese fenómeno como hecho que va sucediendo en la historia de distinta manera, me parece que es loco porque antes de esas personas no estaba así y todo después Claro. se impregna de eso. Ujú. Hoy leía un texto eh, de este tipo que hablábamos el otro día, Bernardo, del pragmatismo de William eh, James. William James, que decía, em, vaya a saber si muchos de nuestros conceptos o percepciones de la realidad tan incorporada que tenemos no son creaciones de autores anónimos de la prehistoria, Claro. Y y sí. me pareció una genialidad, esa frase me hizo transportarme, digamos, claro, sí, y decía, y podría haber derivado en tantos otros Bueno, lugares que, bueno, no derivó. Macedonio Fernández, cuando hace su texto sobre el plagio, diciendo que el que escribió último no es el que plagia es el que estuvo antes, en relación a la creación. Está buenísimo. Habla de eso, hace toda una justificación diciendo y sosteniendo que el que plagia no es el último que escribió, sino el que lo escribió antes, ese plagió. Eh, a mí me sorprende mucho el hecho de que nosotros podamos llegar a entender algo más allá de la materialidad, digamos. Por lo que veníamos hablando antes, en el sentido de que si yo todo lo que he percibido del universo lo he aprendido o he acumulado información en toda mi etapa evolutiva como cerebro biológico, información que me habló de la materia, me habló de la materialidad, me habló de una afuera a través de información que recibí de la materia. Es muy difícil haberme creado otra realidad más allá de eso, o que haya otra cosa más allá de la materia. Eso siempre me ha sorprendido como idea, digamos, que el hombre haya podido tener una idea más allá de la información que permanentemente ha recibido de la afuera. Pero bueno, será ahí. Completando esto que decía del medioevo como esa base, estoy acá leyendo unos textos de María que son una gloria, que acá ella plantea que la percepción del tiempo de los griegos, que era cíclico, y de la antigüedad, a través del cristianismo se hace lineal, porque empiezan a haber acontecimientos que establecen, digamos, un recorrido lineal, que bueno, es la venida, la resurrección y después el juicio final, digamos, ¿no? Y cómo después esa concepción lineal y progresiva después queda. eh, pero que en los griegos, digamos, no era así, era cíclico el tiempo, no Sí, había una progresión lineal. Y, y- y también pienso en esto de cómo hay, qué quedó, digamos, para la percepción racional o científica no quedó nada de esta cuestión cristiana, pero eso, que es re importante, digamos, entre otras cosas viene de ahí. Entonces, claro. eso es interesantísimo, volviendo a esta idea de los plagios de Macedonio, de qué requecho va quedando, digamos, va quedando el requecho y ni te enteraste. Sí. Ujú. Bueno, entonces el próximo encuentro vos querías hacerlo de Hegel, Guille. No te escucho, Lo tenés no se te muteado. escucha. Ahí estoy muteado. No, algo muy breve de Hegel, nada más en relación a lo yin-yang. Una cosa Bueno, de minutos, nomás. porque yo con Hegel me da miedo meterme con Hegel. Sí, Le no, tengo eso que nomás. confesar. Tengo miedo de perderme toda la semana. Largalo que lo peleamos. Sí, sí. Pero no, está bueno. Podemos aprovecharlo para después meternos con lo que viene después. Para después meternos Con con lo que viene Bergson. después, que claro. Sí, Es cierto. eh, Hablando de linealidad. sí, sí. Claro. Y de Y esa necesidad de la inteligencia, de tal ordenar. cual. Sí, además tenemos que hacer honor a Hegel porque básicamente el recorrido histórico es re hegeliano el que hicimos. Vamos a hacerle Sí, honor.
Además, sí. Claro, él, más o menos. Bueno, no sé si quieren compartir algo más los que participantes Los del encuentro de presentes. hoy, de todo esto que charlamos. Yo me entretengo mucho, tengo que confesarle que me divierto mucho en estos espacios. Así que les agradezco que ayuden a que este espacio se cree. Claro, Sí. se manifieste. Sí, Yo, pensaba... ah, Perdón, perdón. Seguí, dale. no, yo me fui para pensando en qué desconexión con la naturaleza y Mm, en que en algún momento, cuando la ciencia se empieza a acercar a ciertos pueblos originarios como los Hopis o Ajá. u otros, no conozco mucho en detalle, pero ahí hay mucha intuición, mucha conexión con lo que no se puede explicar demasiado, y ahí nacen, la ciencia empieza a cambiar totalmente. O sea, Ujú. estoy esperando que llegue ese momento. Sí. Eso, me sí. quedé pensando en eso. Bueno, de hecho vamos a ver ahí con el devenir de los autores que quedan, cómo eso empieza a aparecer más en la actualidad, ¿no? Empieza a aparecer la antigüedad o los saberes orientales, incluyendo en Oriente a los conocimientos de los pueblos americanos, africanos, asiáticos, y también Europa, toda esa información, ¿no? Que también ha sido silenciada, no casualmente, ¿no? Desprestigiada, o primero exterminada, después lo que quedó silenciada y desautorizada, digamos, pero básicamente en términos generales muy silenciada, como si ahí no hubiese nada, que Ujú. es Y me una de las acordaba de cosas. Greg Braden también, que me Ujú. encanta, que estuvo asociado con los indígenas norteamericanos. También Ujú. hay mucho ahí. Bueno, será el jueves que viene. Será el El jueves que jueves que viene. viene nos vemos. Sí, sí.